Buenas noches, docente y compañeros. El equipo conformado por Luisa Zuleta, Tatiana Osorio, Miguel Salcedo y Karen Salcedo, les hablaremos el día de hoy sobre el capítulo 6 llamado La deriva hacia la delincuencia, del libro Delincuencia y deriva del autor David Matza. En este sentido, hablaremos en primer lugar de qué es la deriva según Matza y luego hablaremos sobre los factores o mecanismos de desistimiento. Según Matza, la deriva es en sí esa teoría que describe un estado temporal en la que los jóvenes, aunque generalmente respetuosos de la ley, pueden involucrarse en conductas desviadas sin adoptar una identidad delictiva. Ellos justifican sus acciones mediante técnicas de neutralización, las cuales tienen como función mitigar el castigo y mantener una identidad social no de criminal, ya que pues sus comportamientos fueron desviados y han sido temporales, lo que le permite al joven regresar a su comportamiento habitual, cerrando o minimizando ese momento delictivo o esa brecha que tuvo. Ese autor también nos indica que la deriva hace posible o permisible la delincuencia al remover temporalmente las restricciones que controlan a los miembros de la sociedad, pero en sí misma, pues esta no aporta compromisos que permitan mejorar. La potencialidad delincuencial se puede activar por la voluntad en dos momentos. Primero, que es la preparación, que consiste en el hecho de aprender por experiencia que algo comúnmente se considera una infracción que sí se puede volver a hacer. Así se repiten acciones delictivas ya cometidas anteriormente por la facilidad de su realización. Esto puede deberse a una combinación de varios factores y entre estas están la influencia de los amigos, la exposición a medios de comunicación que glorifican la delincuencia y la normalizan, o la propia frustración con las normas sociales. El otro momento es el de la desesperación. Basándonos en lo anterior, este es un detonante dentro de la deriva. En este se propicia por su creencia de que se haga lo que se haga, siempre pues se va a obtener un mismo resultado, considerándolo como una negación de la sensación de dominio activo de su propio entorno. Puede surgir de la frustración con el sistema educativo, la falta de oportunidades laborales o la sensación de estar atrapado en una situación sin salida. Esta desesperación puede llevar a la persona a buscar cualquier forma de escapar de su realidad, incluso si eso implica cometer un delito. Unos ejemplos de esto pueden ser, primero, como cuando un joven empieza a pasar tiempo o más tiempo con amigos que se dedican a robar bicicletas y a través de las conversaciones y experiencias compartidas, este empieza a considerar el robo de bicicletas o en general el robo como algo menos grave o injusto, pues algo que se pueda justificar. Y otro ejemplo que se puede dar es un joven que llega al punto de desesperación por falta de oportunidades laborales en su comunidad y al ver que otras personas que lo rodean y son cercanos a ellos tienen éxito en la delincuencia, de pronto en robar, consideran que esa es la única forma de salir adelante. En cuanto a los factores de desistimiento, David Matza propone una visión innovadora del desistimiento de la delincuencia juvenil y se aleja de las explicaciones tradicionales. Según Matza, el desistimiento no ocurre como tal por una transformación radical o por una intervención externa directa, sino por una serie de factores o mecanismos sociales y psicológicos que le permiten al joven salir efectivamente del estado de deriva en el que se encuentra. Estos factores tenemos, por ejemplo, las circunstancias atenuantes. Allí el autor identifica que los jóvenes pueden abstenerse de delinquir sin abandonar completamente el submundo delictivo, gracias a ciertas condiciones que le permiten justificar su no participación. Y entre estas tenemos la amenaza de sanción severa, por ejemplo, una condena judicial inminente,
compromisos convencionales emergentes, como por ejemplo tener un trabajo de medio tiempo, iniciar una relación amorosa estable o responsabilidades familiares o escolares. Esas circunstancias no implican necesariamente una ruptura con la subcultura, pero sí permiten una salida parcial o gradual del comportamiento delictivo. Otro factor muy importante es la desesperación y preparación. En este sentido, Matza distingue dos fuentes de voluntad para delinquir. La primera es la desesperación, que es la que genera la voluntad de cometer nuevas infracciones. Y la preparación, que es aquella que genera la voluntad de repetir infracciones anteriores. Sin embargo, pues estas son condiciones opcionales más no determinantes, porque el joven puede elegir no actuar, lo que le abre la puerta al desistimiento. Otro factor es el fin de la deriva. Y ese desistimiento ocurre cuando el joven sale del estado de deriva, es decir, cuando deja de oscilar entre la conformidad y la desviación. Y esto sucede cuando se fortalece el vínculo con instituciones convencionales, llámese trabajo, familia o escuela. Cuando él logra reducir la ansiedad de estatus, por ejemplo, el alcanzar la adultez, o cuando se rompe la ilusión de compromiso con la subcultura. Esto es cuando descubre que otros también estaban fingiendo. Continuando con los factores del desentimiento tenemos A. La evaluación pública de la delincuencia. En contextos como la amistad íntima o la intervención terapéutica grupal, los jóvenes pueden hablar abiertamente sobre sus dudas respecto a la delincuencia. Esta evaluación pública puede llevar a descubrir malentendidos compartidos, por ejemplo, que nadie estaba realmente comprometido con la delincuencia, reforzar la decisión de alejarse del comportamiento delictivo. Aunque Matassa es un escéptico respecto a la eficacia de las instituciones, reconoce que ciertos espacios como la terapia grupal pueden facilitar el desistimiento, sí. Se genera un ambiente de confianza, se permite la expresión abierta de dudas y ambivalencias, se rompe el malentendido compartido sobre el compromiso de la delincuencia. Maduración y nuevas afiliaciones. Con el paso del tiempo muchos jóvenes adquieren nuevas identidades, trabajador, pareja, padre, y disminuye su ansiedad y estatus. Ya no necesita probar su hombría o su pertenencia. Encuentra nuevas fuentes de validación fuera del grupo delictivo. En este proceso natural de maduración facilita el abandono espontáneo de la delincuencia sin necesidad de una intervención formal. Como podemos ver, David Matza ofrece una visión humana del desistimiento de la delincuencia juvenil, a diferencia de otras teorías que ven al joven delincuente como un ser determinado por su entorno o como un opositor radical a la norma. Matza lo presenta más como un sujeto ambivalente, muy influenciado, más no determinado, y que oscila entre la conformidad y la transgresión. En ese contexto, el desistimiento no es como tal una conversión moral repentina que tenga el joven, sino esto obedece a un proceso gradual de reintegración a la vida convencional. Por eso el joven no necesita ser salvado ni reformado por la fuerza. El joven lo que necesita, según esta teoría, es ser escuchado, comprendido y acompañado en ese tránsito hacia la adultez. El desistimiento no es una imposición, sino es una elección posible que se le ofrece al joven con la oportunidad de recuperar el control sobre su vida. Muchas gracias.